Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crucemos a la otra orilla. En esta oportunidad estoy con un hermanazo de corazón y, como lo hemos dicho, primero Dios, estamos también anunciándonos y conversando con gente de otras latitudes, y por eso mismo traemos de Colombia, de Cali, Colombia, para Guatemala y todo el mundo a un excelente hermano llamado Miguel Ángel Renfico, que es mi pana, mi parce, mi hijo, mi amigo estábamos haciendo cuentas desde el 2008, estábamos haciendo cuentas. 2006, o sea, es un hermano que, ¿qué les puedo decir? Un caleño de corazón, un administrador que ya nos va a contar un poco la historia. Hoy salimos un tanto de los episodios que hemos estado hablando de duelos, cosas un poco tanto fuertes, para entrar a los retos. Yo diría que este episodio es algo así como cuando Dios llama a Moisés a la zarza ardiente para ir más allá del desierto. Mike es un emprendedor, tanto en bienes raíces como actualmente continuando la misión de la evangelización a través de la venta de artículos religiosos. Él es el misionero que ya les contaremos a qué vino a hacer a Guatemala, a instalarse con su familia, y padre de dos hermosos bebés que ya no son bebés, que tuve el gusto de conocerlos siendo bebés, y por eso es que ahí ya empezamos a ver qué ha pasado el tiempo. Así es que, Mike, bienvenido a este episodio. Pues Beto, muchísimas gracias, hermano. Qué bendición poder compartir contigo, de verdad me siento honrado de que me consideres tu amigo, porque no cualquiera obviamente tiene esa cercanía y sí se siente y qué bien poderlo sentir en todo lo que vamos a transmitir, que son las cosas espirituales, las cosas del Señor, todo lo que Él nos regala. Entonces, pues emocionado de poder compartir aquí con vos este espacio. No, al contrario, Mike. Mike es un tipazo, de verdad, como caleño es un tipazo, y nos hemos reunido a desayunar, a tomar café, compartimos una comunidad un buen tiempo, pero Mike, adicional a eso, estuvo a cargo de una librería católica en Guatemala, que entraremos a detalle en esto, y entonces se fue siempre de compartir y de ir a mí no me gustaba saludar a Mike, porque cada vez que lo iba a ver a la librería salía como con 10 libros y le encargaba títulos, pero ha sido una maravilla. Mike, para la audiencia, para conocer quién es Miguel Ángel, de dónde viene, en qué contexto crece, un poquito contanos quién es Miguel Ángel Rengifo. Bueno, Beto, pues te pongo y pongo a todos, pues obviamente en este contexto. Crezco o nazco en una familia de verdad de muy escasos recursos en Colombia, Cali, Colombia, donde crezco realmente la violencia era tal vez muy similar a lo que pudieron vivir aquí en Guatemala hace muchos años, pero tenemos la bendición de que pues mi mamá, muy católica, y nos inculcó de pronto todas estas cosas de hacer las cosas bien, de ir a misa y de crecer en esta, llamémoslo así, en esta tradición católica, pero que al final, ya cuando crecemos, nos damos cuenta que no es solo una tradición, eso cumple su efecto y hace que realmente podamos escuchar esa voz de Dios en algún momento y dar ese paso, porque Él está ahí. Entonces, bueno, católico, como lo acabo de mencionar, de naturaleza. Sin embargo, bueno, como en todos, tuve unos episodios o una parte en mi adolescencia en donde por unas chicas, y ahí sí sale lo caleño. Censure esto, ¿no? Esto queda censurado. Por unas chicas amigas y todo eso que iban a iglesia cristiana, no católica, nos invitaron y decidimos ir con mi primo, mi hermano. La verdad, más por ellas que por el Señor, y fue una experiencia, la verdad. Vivimos otras cosas diferentes, fue solo, tal vez no te puedo decir un año, fueron solo 1, 2, 3 veces tal vez que fuimos, pero siento que somos llamados todos como cristianos realmente a seguir, a servirle, a darlo a conocer como somos,
como estamos, donde estemos. Entonces, pues pasa el tiempo y ya creo que el Señor hace posible que yo me haga misionero. Entonces, pues no sé si aquí cabe de una entrar en materia. Sí, por favor. ¿Cómo te llama el Señor? ¿Cómo porque Dios llama en Cali, Colombia? Porque los guatemaltecos y tal vez de algún otro país no saben cómo Dios llega a tu vida. Eso. Pues mira, esta es una historia de verdad interesante porque como todo muchacho, pues está envuelto en las cosas del mundo. Sin embargo, te puedo decir, no necesariamente mal, porque estaba pues bien, ya había superado ciertas cosas, ya graduado, no de la universidad, pero graduado ya de bachiller, hice un técnico como electricista, nada que ver a lo que hago ahora, pero la situación difícil del país nos llevó a trabajar en una compra-venta. En Colombia le llaman, aquí le llaman guatecompras, creo que es la plataforma. Donde vas, llevas cosas, o donde alquilan o te reciben las cosas y te dan plata. Ya. ¿Cómo se llama eso? Guateprenda, algo así, ¿no? Sí, correcto. Ok, entonces, casas de empeño. Entonces, pues la situación, digamos, de la ciudad, del país, falta de oportunidades, me lleva a trabajar en un lugar de esos y en donde lo primero que hacen es darme un arma y decirme que tengo derecho a matar. Pues obviamente es un impacto que crea muy fuerte, pero era lo que había. Y dentro del proceso, pues acepto el trabajo. Sin embargo, creo que Dios ya traía como ese plan que yo no entendí sino hasta después. Ya había enviado muchas hojas de vida y me llaman de la librería Paulinas, que son las hermanas de San Pablo. Ellos en algún momento fueron solo uno y luego se separan y bueno, en ese tiempo me llaman de Paulinas para una entrevista. Y como estaba en el trabajo, yo escogí la fecha de cuando era mi entrevista, escogí el día, la hora. No entendía nada de esto más que mi lógica, porque todavía no estaba tan metido en las cosas del Señor. O sea, es decir, aquí apenas estaba yo como más bien haciendo y viviendo mi vida al estilo joven, siempre con Dios por lo que había recibido, pero no de la misma forma en que lo voy a manifestar más adelante. Viene y me llaman y efectivamente puse fecha, día, hora y me aceptaron. Luego me dicen, ¿puede empezar de una vez? Y le dije, no puedo ahora porque claro, tenía que solucionar. Y me dicen, bueno, ¿cuándo puede? Y yo no entendía esa lógica porque obviamente en un trabajo común y corriente, y no me dejarás mentir, es muy lógico que te contraten y vos seas el que pones tu día de empezar a trabajar. Entonces, bueno, el Señor tenía su plan. Me saca de ese lugar, de esa orilla donde estaba, porque realmente que entres a un lugar a trabajar donde te digan tener derecho a matar si alguna cosa, o sea, creo que contextualmente no, pues si no sos asesino no te aplica. Entonces sí estaba algo como frustrado en algún momento también de ver que era lo único en lo que uno podía estar y viene el Señor y me plantea esto, pero en ese momento ni lo entiendo, como que Dios me estaba llamando. Dije, qué suerte, o sea, qué de buena soy. Cuando le cuento a mi mamá dice, ese es Dios. Y yo, bueno, pero pues no le paraba muchas bolas y llego yo a servir allá, empieza mi labor y ahí es donde ya descubro, después de más de 6 meses de trabajar con las Paulinas, cómo el Señor a través de una canción me dice, todo lo que te ha sucedido hasta este momento para que estuvieras aquí y sintieras lo que estás sintiendo hoy, lo hice porque necesito que trabajes conmigo. Él quería de mí
no sé qué, porque todavía sigo en ese proceso de descubrirme, cada día descubrirme. Lo que sí puedo decir es que fue una experiencia fabulosa, increíblemente, puedo decirlo, la canción de Martín Valverde, Gracias Padre. Dios usa a Martín Valverde, o el gusto mío por la música, porque me encanta la música, me encanta. Mi tierra es una tierra rumbera, una tierra de mucho sabor, de calor, de energía, es una tierra hermosa. Y creo que eso hace que cuando yo entro a trabajar con las Paulinas tenga tanto como sintonía con toda la música. O sea, desde que entraba, aunque no era mi música, yo entraba cantando salsa y en la librería escuchaba música religiosa y decía yo, bueno, todo el día oía música religiosa. Y luego Dios viene y hace esto a través de esta canción de Martín Valverde. Se me erizaron los pelos, empecé a llorar y no sabía por qué. Repetí la canción y efectivamente me di cuenta, confirmé que ese era Dios el que me estaba hablando. Y empieza ahí es donde empieza realmente, ahí, ese escucharlo realmente, qué quería de mí. Entonces, empiezo a trabajar y ya lo hago no como mecánicamente, sino que empiezo como a buscar descubrirme y descubrir eso que Dios decía, te traje aquí por algo. Sigo en mi labor, empiezo a formarme en la renovación carismática en Cali, obviamente por mi manera de ser carismático, o sea, era la que hacía clic conmigo. Entonces empiezo y luego de unos años, con toda la formación que recibo, obviamente dentro de, me doy cuenta que hay mucha necesidad afuera de conocer del Señor, de recibir la palabra. Y sobre todo los sacerdotes, que realmente son muy pocos y no tienen a veces esos brazos largos para llegar a más. Me invitan justo 2 años después, me invitan a ir a la primera misión a un pueblito en mi tierra que es el Cauca, se llama el Cauca. El Valle del Cauca. Y esa, sí, Cali es Valle del Cauca, entonces me invitan a un lugar que es el Cauca, es una región ya, una población, como una aldea aquí. Ya. Entonces voy con un amigo y la experiencia que vivimos fue fantástica, o sea, ahí fue donde realmente ya como que sellamos ese pacto con el Señor, donde Él dice, te quiero misionando. Le digo, ok. Y llegamos a esa aldea. Te quiero contar aquí solo una experiencia que vivimos ahí que fue la más maravillosa de todas. Era tanta nuestra conexión con Dios en ese momento, porque realmente, tengo que decirlo, para mí fue maravilloso el tener esa conversión, o el haber descubierto que Dios me buscó y me quería con Él. Entonces era algo como que mi vida era maravilloso, no lo puedo explicar de otra manera, es algo que se salía, era como sobrenatural, era una conversación como la que estamos teniendo ahora, así. Yo podía hablar con Él todo el tiempo. En ese momento era mucho de ese primer amor. No quería tener nada más que no fuera con Él. Podía pedirle lo que fuera y lo tenía. Siempre lo tuve. Y en esa misión, yo te puedo decir, teníamos el Viernes Santo el servicio y no paraba de llover. El aguacero era impresionante. Mi compañero, obviamente misionero igual, pero muy jóvenes, o sea, nosotros súper jóvenes, o sea, no voy a decir años porque la verdad ni me acuerdo, okay. pero éramos muy jóvenes. Estábamos ahí, hermano, y él dudaba, decía, yo no creo que podamos salir con este aguacero. Le dije, hermano,
si este aguacero es solo superficial, el sol está detrás, solo tenemos que orar. Y el man me mira con una cara y como este man está loco, no está viendo. Y le digo, claro, o es que hermano, usted no cree lo que dice la palabra. Y se convence y se para conmigo y empezamos a orar. Levantamos los brazos, cerramos los ojos y empezamos a orar. Ahí vi todavía más el poder de Dios. Yo creo que Elías, creo que es el que cuenta, el profeta, algo de cuando cae fuego, cuando hacen... Más o menos, levantamos las manos, ore, cuestión de, no sé, minutos tal vez, o pasaron y se escampó, salió el sol y hubo toda la gente de todas las aldeas, digamos, para contextualizar, todos llegaron y eran una colina, o sea, eran una loma impresionante y la gente llegó y eso fue espectacular, fue una experiencia hermosísima. Creo que jamás había tenido una respuesta tan inmediata, tan clara de un respaldo, de una oración hecha con una convicción de que Dios te escucha. Pues yo lo creía, o sea, yo no puedo decirte en ese momento, dudé por un segundo, y transmití eso a mi compañero de tal manera que él también lo creyó. Maravilla. Y fue algo, a la fecha, yo cada vez que lo recuerdo me erizo y me impacta porque es algo de verdad muy, muy sobrenatural, diría yo, sobrenatural. Totalmente. No, con un aguacero impresionante. Yo todavía lo recuerdo y es lo más lindo que pudimos vivir en esa primera experiencia como misionero. Ya luego Dios viene y me dice, dentro de las Paulinas, empiezan a buscarme de San Pablo para irme a trabajar con ellos. Porque a pesar de ser una misma familia, se mueven diferente, ¿no? Es una misma congregación, pero unas son religiosas y la otra son los sacerdotes. Empiezan a través de San Pablo a decirme, bueno, queremos que trabaje con nosotros. He sido muy radical, creo, en cuanto al servicio y a ser muy agradecido con las personas y con todo lo que puedo vivir y no podía. Era algo impresionante porque yo decía, pero ¿por qué no me voy? Si es una mejor oportunidad, hay que hacer otras. Ya me planteaban, obviamente, no solo estar en una librería atendiendo, sino tener esta oportunidad de viajar o de misionar fuera del país. Y aún así no lo hacía. O sea, otra vez estaba sordo, ¿no? Creo que nos pasa, todos. Nos pasa, Dios nos habló una vez, 2 veces y estamos ahí como a la tercera vez ya acepto la propuesta y empieza el cambio, obviamente el aprendizaje fue un poco más amplio, obviamente, ya empiezo a trabajar con los sacerdotes desde Colombia y empiezo una formación diferente y a su vez Dios empieza a hacer en mí ese hombre que Él quería que quiere, porque sigue trabajando en mí y creo que nos toca cada día es aprender a escucharlo de verdad y a obedecer, porque creo que eso es fundamental, Beto. Para mí, al principio era muy, muy difícil obedecerlo, pues viniendo de una cultura donde todo te está permitido, donde voy a hacer una comparación muy fea porque los caleños que de pronto lleguen a escuchar dirán, uy, ¿cómo así? Pero nosotros seríamos como la comunidad de Corinto,
Hay algo así. Ok, queda claro. Sí, Para el que ha leído la el Biblia, que ha leído la Biblia lo entendió, el Y que si no lo no, entendió, vaya a leerla. que la lea. Corintios 1 y Corintios 2. Somos de verdad una Ya. tierra Es que donde es- todo está permitido. Era una cosa impresionante. Y viene mi peleas con Dios porque yo le decía, pero ¿por qué esto está mal? Y él decía, porque sí. O sea, algo como muy... Y en esa búsqueda de respuestas, creo que fue donde más me enamoré de él. Y viene él al final y ya de tanto tira y encoge, yo le daba argumentos y él me decía otros y me daba más a través de predicadores, de formadores y todo. Entonces, él hace que de alguna manera yo termine diciéndole, Señor, no vamos a seguir en esto, no nos vamos a entender, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, mejor te obedezco y listo. Y de ahí puedo decir, fue lo mejor. Me sorprende de sobremanera, porque bueno, yo en los podcasts o en cada episodio que estoy grabando, pues obviamente estoy aprendiendo muchos detalles de las historias que pronto están asumidas en la amistad que llevo con cada uno. Pero qué interesante porque mucho la idea de este podcast es, como lo orábamos al principio, vencer el mal a fuerza de tanto hacer el bien. Y el problema de esta revolución cultural que hay, y por eso estamos haciendo la contrarrevolución, es hablar de las cosas buenas. Y mucho es esto, ¿verdad? Que todo es relativo. Ahora los mandamientos yo creo, yo pienso, yo sugiero, a mí no me afecta, mi perspectiva es distinta, pero dejamos las verdades absolutas y queremos relativizar. Entonces me encanta y te agradezco por ese lindo ejemplo de decir, es que lo que dice Dios es lo que dice Dios, es absoluto, o sea, no es cuestionable. Qué lindo, Mike, de verdad, qué interesante. Bueno, y en ese ambiente, en ese llamado que Dios te hace, bueno, y dicho sea de paso, mientras conversabas esto acerca de la lluvia ese Viernes Santo, se me venía a la mente también el contexto que hay sobre este versículo del cual hacemos el podcast de Marcos 4:35, que cuando Jesús cruza la orilla tiene que enmudecer el mar porque hay una tormenta y eso me llama muchísimo la atención de poder creer que los milagros siguen siendo latentes, palpables, actuales, y porque en el eterno presente del Señor ahí están. Y también pues entiendo que estás desarrollándote en ese contexto. ¿Y qué pasa en algún momento dado? Que ese es como el núcleo de este episodio, es Dios te hace un llamado, estás bien, es que eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? O sea, Dios hace un llamado, los apóstoles están, qué nice, o sea, Jesús está orando, hay sanaciones, hay liberaciones, etcétera, está lindo esto, pero Dios, y así me gusta ponerlo, incomoda esa comodidad, diciendo, ok, vamos al otro lado, vamos a la otra orilla. ¿Cómo Dios te hace un llamado diferente a misionar? Y eso es lo que te pido que por favor compartas con la gente. Bueno, pues me hace el llamado. Yo siento esto que es desde el principio, ¿no? O sea, él nunca dejó de estar como pendiente de llevarme por donde tenía que ser. Aunque yo quisiera irme por otro lado, él estaba ahí como encarrilando. Entonces siento que dentro de este proceso lo más fuerte es cuando me dice, bueno, hay esta misión y es en otro país que no es el tuyo. Y es en Guatemala. ¿Y eso y literal, Beto, hombre, qué pena decirlo, sí, y que quede sí. grabado porque... Pero así es. Pero así es, decía yo, Guatemala, y existe Guatemala. Empecé a buscarlo, a conocer un poco de la cultura. Para mi sorpresa, cuando llego, ahí es donde, de verdad, porque veo que Guatemala es otro concepto diferentísimo al que cualquiera puede decir. Hay una palabra que ahorita incluso la voy a hacer a colación porque estamos en la Asociación de Colombianos en Guatemala, la usan mucho
y le ponen es Guatemala. O sea, Guatemala, pero Guatemala, porque realmente es imposible, o sea, decir que llegamos aquí y no hicimos como conexión. Realmente Guatemala es muy lindo, o sea, Guatemala tiene mucho, mucho, y el acogernos como nos acogen, para mí fue, no sabía que teníamos tanta admiración en Guatemala como por ser colombianos, y eso para mí era fabuloso. O sea, yo decía, no puede ser, que era algo como, pues no lo viví sino hasta que no salí de mi tierra, como esa admiración por, y cada vez antes lo invitan más a uno a amar el país de uno. O sea, viviendo en Guatemala he sentido como la gente ama muchísimo Guatemala. O sea, no solo Guatemala, pues habla de Colombia como con una pasión y como que es algo fantástico. Entonces digo yo, qué bonito, porque sentir eso, sentirte querido en un país donde no es el tuyo, que la cultura cambia un montón, cambia totalmente el contexto de cómo venís acomodado a vivir, a tener que como reacomodarte o ajustarte a la nueva cultura que vas a compartir. Eso fue otro choque cultural de todo tipo. Este pedacito sí fue un poco difícil, pero bendito sea el Señor, se dan todas las cosas, y duró un año solo, acompañado solo de la persona que me entregaba la obra, la misión, el que era encargado en su momento del apostolado para Guatemala. Y luego, bueno, ya viene mi esposa, gracias a Dios, entonces ya viene a reforzar todo esto, viene con mi hijo, digamos, en ese momento tenía 5 meses, y bien sea decirlo, no era mi primer hijo, es decir, ya veníamos, mi esposa viene con él porque es el más chiquito, pero las 2 nenas estaban entre 6, en ese momento tal vez menos, póngale unos 5 y 7 años por ahí, las 2 niñas, y bueno, fue más difícil todavía el poder hacer esta transición, este cambio, teniendo que dejarlas a ellas con los abuelos, y bueno, ya Dios viene a darnos la fortaleza y a moldearnos y a trabajar en nosotros, a mostrarnos cómo podemos nosotros de alguna manera trabajar desde otro país, pero también desde otro punto, nuestras vidas para dar lo mejor, porque realmente Guatemala está envuelta como en algo especial. Yo lo tengo que decir porque aquí es como si hubiese una espiritualidad dentro de todo el país, o por lo menos así lo vivo yo. Donde me muevo se siente más como ese espíritu del Señor, podríamos llamarlo, porque es que no le encuentro otra explicación. Llego a mi tierra de nuevo, las primeras vacaciones, y ahí puedo sentir esa diferencia, a pesar de que sí, mi familia es muy católica y somos muy de servicio y todo, pero no es la misma conexión que lo que vengo de vivir en Guatemala. Entonces, ahora puedo compararlo y puedo decir, es Guatemala muy, pero muy rica y muy consentida por Dios, porque de verdad esa espiritualidad que se puede vivir en Guatemala por todas las tradiciones y obviamente por el contexto en el que uno se mueve, o el medio en el que uno se mueve, le permite a uno también tener eso, ¿no? Tener amigos como vos, comunidades, el estar en el medio como misionero y moverte, o sea, hace que esto sea, mejor dicho, un espectáculo, sea algo muy bonito, y súper felices de poderlo hacer. Desde el 2005 que llegamos,
bueno, llego yo, 2006 llega mi esposa con el niño. Empezamos todo este proceso con una librería pequeña, porque realmente era pequeña, pero servíamos para todo el país. 4 personas iniciamos y gloria a Dios, 19 años después, que ya este año ya dejé de laborar para la librería de San Pablo, y 19 años después vemos cómo el Señor ha respaldado toda la labor con todas las personas que han pasado y las que están y las que seguirán, porque realmente es una obra de Dios. O sea, no una obra de Dios, ¿por qué? Porque al final, aunque vivamos cosas que nos gustan, otras que no, pero realmente si no está Dios ahí, las obras no están destinadas a crecer. Y yo siento que el crecimiento que tuvimos durante todo este tiempo, el cariño que logramos tener con la gente, la cercanía con todos los que compartían esta misión con nosotros de evangelizar con los medios de comunicación, a través de los libros, de las Biblias, las imágenes y todo lo que se hace, realmente es fabuloso. Es una cosa que en Guatemala de verdad es especial. Todos quieren servir, todos están como, bueno, hablo de todos en algo general, pero bueno, estoy aclarando, es más como esas personas que se involucran dentro de y que realmente sí quieren como no solo hacer crecer por crecer, sino por un servicio y dar a conocer al Señor a través de cada cosa que se hace. Y eso fue lo que hicimos realmente. Creo que fue una labor maravillosa desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Dejamos huella en Guatemala, seguimos en Guatemala, obviamente adoptamos esta misión que adquirimos desde que nos envían desde Colombia los padres paulinos y seguimos en esa labor de la evangelización con los medios. Entonces estamos ahora de manera independiente trabajando para la obra del Señor en todo lo que sea la evangelización con productos religiosos y apoyando a todos los que deseen seguir también con esa misión. Mike, cuando viniste, ¿ya existía esta librería pequeña en Zona 10 o lo te tocó armarla? Sí, no, ya existía, tenía prácticamente un año de haberse abierto, o sea, era... Que era súper pequeña. Sí, y era llegar a picar, a empezar a trabajar y a llegar a todo el país, porque gracias a Dios se logró esa conexión a todo el país. Entonces íbamos a cada población, a cada parroquia, a cada librería, a cada lugarcito que veíamos que podía ejercer esa misión, motivábamos, incentivábamos para que siguiéramos no solo con la evangelización de las prédicas, que son geniales, pero siempre con respaldos como la palabra de Dios y libros que ayudan siempre a la formación. A la formación, que eso es parte de... Entonces ¿Y hay 2 sedes actualmente para la audiencia que nos escucha? No, 3. 3. Actualmente hay 3 y... Bueno, ya ahorita desconozco las rutas, pero lo que te tocó hacer. 3. Es que de pronto yo creo que eso es lo interesante, porque vos venís a armar prácticamente, vamos a decirlo de cero, que ya hay algo avanzado, pero se arma una sede preciosa en la ciudad capital, en la zona 10, y luego recuerdo que está la del Seminario Mayor. Seminario Mayor y en la Catedral. Y en la Catedral. En la zona 1. Entonces, pero es eso, o sea, tuviste que armar una misión, construir una librería preciosa a nivel estructural, donde ha habido incluso charlas, se manejó durante pandemia, me recuerdo yo algunos foros desde vía Zoom, algunas... Exacto. Eso es importante, creo yo, contarlo, porque yo creo que en pandemia mucha gente pudo tomar la decisión de regresar a casa, regresar con esa psicosis, y le apostaste a seguir trabajando en evangelización, no paraste, hay que decirlo, ¿verdad? Muchas comunidades se encerraron, se
se asustaron, amedrentaron por la situación, pero recuerdo que siempre estuviste disponible, nos proveíste libros, nos proveíste de links para conectarnos a alguna formación, y eso es importante contarlo porque tu vida ha sido entregada a Dios a lo largo de los años, y tal vez uno quisiera de pronto vivir la vida como recién celebramos a San Pío de Pietrelcina, qué sé yo, cualquier santo que cuando escuchen este podcast esté celebrándose en el momento, pero nuestra vida también habla de esa obra que Dios ha hecho. Y a mí me sorprende de verdad sobremanera cómo tomas el valor y la decisión de dejar tu tierra para venir a una... Y hay que decirlo como es, ¿verdad? Colombia es un gran país a nivel de extensión territorial. Venir a un país sumamente pequeño, a ver qué hay, qué existe, ¿verdad? Porque Centroamérica es pequeño a comparación de América del Sur. Y apostarle por obedecer a Dios, que regreso a ese punto que dijiste, obedecer a Dios. Entonces, me imagino que han habido tormentas en el camino, situaciones difíciles, pero ¿qué te ha animado a seguir adelante? ¿Por qué seguís apostándole? Porque decís, ahora ya no estoy ahí, pero sigo trabajando en evangelización a través de esto, que seguramente más de alguien que escuche este episodio dirá, bueno, pues yo quiero también algún artículo, algo que me fomente mi crecimiento espiritual. Entonces, preguntarte eso, ¿qué te anima a seguir adelante? Creo que lo que más me anima, Beto, realmente es el ver tanta necesidad de Dios que existe. O sea, la necesidad de Dios es tan impresionante que lo pude vivir cada vez que viajaba a diferentes poblaciones. Era impresionante donde usted llegaba y era atender incluso en librerías parroquiales llenas, pero llenas, donde las personas que atendían no se daban abasto. Y llegar usted como misionero a ofrecer producto, pero tenía que esperar. Entonces yo no esperaba pasivamente, sino que lo hacía actuando. O sea, yo ahí no podía quedarme quieto, entonces empezaba a atender a la gente, a aconsejarle, a referenciarle qué productos podían hacerse para su situación. Entonces, creo que es la mejor salida y la única salida, de hecho, el que volvamos como a ese camino, los que tal vez están descarriados, llamémoslo así, pero no es descarriados, están solo desviados un poco, pero al final el Señor pone precisamente todos esos medios para que regresemos. Y qué mejor que de pronto todas estas cositas que se tienen a la mano y que a veces no las usamos. Tenemos los podcasts, por ejemplo, pero tenemos también eso, herramientas como la palabra de Dios, el de hacer un buen curso bíblico, un estudio de pronto de catequesis, no sé, cualquier cosa que nos permita seguir creciendo y alimentando, así como alimentamos nuestro cuerpo, alimentar nuestro espíritu, sentirnos otra vez como renovados, como con fuerza, como bueno, vamos para adelante porque hay mucho por hacer y creo que lo hablábamos antes de empezar este podcast con Beto. El Señor tal vez nos escoge así, tal como somos, con nuestro carisma, con nuestras debilidades, con todo, porque Él ya nos conoce. Pero lo que quiere es que seamos precisamente desde esa esencia capaces de romper con todo lo que nos aleja de Él. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que nos gusta, porque lo que nos gusta nos va a ir llevando precisamente a acercarnos más a Él. O sea, es decir, tenemos en el corazón esa esencia que es Él. Él nos crea y nos pone ahí como ese saborcito, digámoslo, para que podamos cada vez que sintamos como esa soledad o que de pronto no podemos, que lo sintamos a Él y que sepamos que somos creados por Él. Entonces, solo es como a veces sacudirnos y bueno, sigamos adelante, porque cuando Dios nos crea, ¿qué dice? En Génesis dice, y nos creó y dijo, y vio Dios que era bueno. Entonces, si hubiéramos nacido malos, o sea,
pues, tendríamos otro contexto. Entonces aquí no, aquí Dios nos crea, nos hace y dice, ¿y vio Dios qué era? Bueno. Solo es volver a esa esencia y saber que ese camino está allí. Y ya, no es como a veces darle tantas vueltas y como que es que quiero ser tal vez el predicador más conocido en Guatemala. No, sino es para que nos conozcan a nosotros, es para que lo conozcan a Él, que nos envía a llevarlo a Él. Entonces, creo que Jesús en eso es especialista, y aquellos que de pronto tenemos la dicha de haber conocido y de compartir cada vez más con esa experiencia en Jesús, Eucaristía, o con personas que te transmiten toda esa espiritualidad, es fabuloso poder contar que Él está ahí. Que Él está ahí solo esperando que usted tome la decisión, que actúe, que haga. Entonces, pues yo creo que mientras viva no me voy a cansar de buscar ser esa mejor versión de mí. Totalmente. Para poder darlo a los demás. Mike, mira, bueno, contarles a todos que cuando uno tiene un asesor de lo que sea, ¿verdad? O sea, un asesor en algo en particular, uno siente rico porque ya lo conocen a uno. Yo tenía una proveedora, por ejemplo, de perfumes, y decía, ¿qué salió de nuevo? Decime, y ya sabía que me gustaba. Así es Mike. O sea, yo le digo, mira, ¿qué tenés para leer como de esto? Y si con alguien puedo hablar de libros, es con Miguel Ángel, y siempre le pega. Hay dos preguntas que te voy a hacer como para ir cerrando el podcast. La última, te la dejo ahí para que la penses en el ínterin, es si ha valido la pena y lo volverías a hacer, si volvieras a tener una oportunidad como esta, si volverías a misionar. Pero aquí hay una pregunta interesante para informarnos como población o como parte de la Grey Católica. ¿Hay comunidades o no hay comunidades que te compran Biblias para regalar o artículos para regalar para fomentar la fe? Eso es una pregunta, pues yo creo que tenés la respuesta, pero quisiera que la compartieras, porque compartís con Ahora, con los catecúmenos, con el Regnum Christi, con Renovación Carismática, y aquí podemos pasar hablando de todos los movimientos. Pero ya que tuviste la oportunidad de compartir con todos y que has ido al país, preguntarte si hay dentro del ser humano, dentro del católico, esa necesidad de compartir y llevar específicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y de ahí toda la catequesis. Claro, Beto. Yo digo, siempre me admiro de Guatemala. Ese espíritu que se tiene es único. Aquí solo lo he vivido. Tal vez en Colombia no tuve la oportunidad de desarrollarme tanto como misionero como acá, pero en el tiempo que estuve en Colombia nunca lo viví a ese nivel de intensidad. Sí habían donaciones, sí había gente muy comprometida. De hecho, o sea, la Renovación Carismática es una de las más comprometidas en Colombia, y creo que a nivel mundial con la evangelización y con todo. Y aquí no es la excepción. O sea, realmente aquí sí hay fundaciones, sí hay comunidades que realmente al final no podría decirte son para regalar o no son para regalar. Sí hay una intención detrás de poder seguir extendiendo esta obra, y lo que nosotros hacemos es ser ese enlace entre la editorial, la fábrica prácticamente, y las comunidades, las editoriales, o no editoriales propiamente, sino distribuidores a nivel nacional, donde realmente la gente pueda llegar. Muchos sí donan y lo hacen, y conozco algunos que sí, pero en general la mayoría es más buscando que si la palabra de Dios te cuesta un poco, la valores, la sintas, la aprecies más que cuando solo es regalado. Creo que es algo que lastimosamente a veces no aprendemos a valorar, porque fue regalado, entonces como, sí, a veces ni lo leemos, pero si usted hace una inversión, porque no es solamente como, voy a hacer un gasto,
O sea, si usted invierte en tener su comidita para el cuerpo, ¿por qué no va a invertir en tener su alimento espiritual? Y qué mejor que la palabra de Dios, que es el pan de vida. Entonces, creo que, no sé si ahí respondo a tu pregunta, pero sí, claro, sí es claro. más, no doy nombres y todo detalles, Sí, porque sí, obviamente no es la idea, ya no es... pero sí interesante. Y bueno, como te decía, para ir cerrando con esta última pregunta, si vale la pena, si lo volverías a hacer, si volverías a misionar de esta forma, porque yo creo que más de alguno que esté escuchando este episodio ha sentido una vocación, un llamado, aparte de eso, hacer una locura. Para mí esto es una locura lo que estoy haciendo, porque pido tiempo y ando persiguiendo gente. Y no sé si alguien lo va a escuchar, porque si yo tuviera un canal de Spotify donde tengo 1000 seguidores, pues bueno, sé que hay alguien que lo va a escuchar, pero yo estoy iniciando esto con nada. A este punto creo que hay como 40 personas que escuchan y con uno que escuche vale la pena. Y si alguien se identifica con tu testimonio de decir vale la pena aceptar la voluntad de Dios en mi vida y cruzar más allá aceptando una vocación que puede sonar muy loca, incluso saliendo del país, yo pues quiero revalidar esto, ¿verdad? Si lo volverías a hacer, si invitarías a la gente a tomar ese riesgo, porque es un riesgo de ir hacia otra orilla desconocida y sin saber qué hay, ¿verdad? Si lo harías o no nuevamente. Claro que sí, Beto. Yo creo que es más una respuesta a todo ese amor que Dios nos da, definitivamente. Creo que incluso si fuésemos agradecidos o si incluso lo viéramos no tan espiritualmente, sino vamos a verlo desde un punto de vista lógico. Con tu pareja, los que de pronto tenemos la dicha de tener esposa o los hijos, o sea, es un amor correspondido, o sea, no le vas a hacer daño a la persona que amas. Y si Dios te ama y lo sabes que te ama, ¿por qué no darle de todo ese amor que Él también te está dando, haciendo lo que Él nos pide hacer? O sea, darlo a conocer. Incluso a veces todos piensan que eso es algo, claro, no es fácil porque te implica renunciar a muchas cosas, pero más que eso, creo que Él mismo nos da la fuerza y nos da el dominio propio y nos da la sabiduría para que podamos ir encaminándonos y ir haciendo eso que realmente va a marcar, más que el que tengamos todos que ser predicadores. Creo que es más hacerlo con tu ejemplo, el poder incluso con una palabra poder ayudar a otro que tal vez no es ni siquiera dinero. En este momento hay mucha necesidad pero a veces alguien necesita más un abrazo, incluso ni palabras, y a veces somos como crudos y no lo hacemos. Entonces yo creo que antes me demoré en tomar esa decisión y cada vez que me levanto le pido fuerzas nuevamente para seguir y le pido su espíritu, porque es Él el que nos da esa alegría, el que nos da esa capacidad de ser como somos y de llevarlo con todo el amor a todos los que nos rodean y decirles que los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, seguramente que se animen. Vale la pena, toda la vida vale la pena corresponderle a todo ese amor que Él nos da y que nos permite, el que solo nos permita vivir el respirar un nuevo día, ya valió la pena. Él en su familia, en donde sea que vaya, póngase metas corticas, pequeñas, y va a ver cómo eso va sumando y al final vas a poder lograr ese objetivo, esa meta que es agradar a Dios, obedecerlo, como decíamos al principio, aunque no lo entendamos, porque no hay que entenderlo realmente. Yo por lo menos yo dije, yo no lo entiendo, y si no lo entiendo no quiere decir que no le crea, o sea, mejor le creo, no lo entiendo, pero le obedezco. Y bueno, creo que es de las experiencias más bonitas que podemos tener, poder compartir de Él, de Dios, compartir de Dios, lanzarnos, como decías ahora, irnos un poco más allá,
o pasarnos a esa orilla de decir, bueno, ¿y qué? ¿Y si hacemos las cosas bien? ¿Y si damos amor? ¿Y si rompemos con ese esquema de que solo las cosas negativas son noticia? ¿Por qué no hacemos noticia de las cosas buenas? Entonces, pues qué bueno que se dan estas oportunidades, que te animaste a seguir esta locura. y bueno, seguramente vamos a tener, no 1000 como en Spotify, pero sí vamos a tener muchos más, hermano. Sí, En el nombre del Señor, así va a ser. Así va a ser. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mike. Gracias a Martica por prestarnos un rato a su esposo y a sus hijos para tenerte acá. Antes de cerrar, ¿algún lugar donde te pueda contactar la gente también o te pueda seguir para continuar con la evangelización, con lo que estás haciendo de los artículos religiosos? Claro, bueno, eso no sé si tenemos ahora, actualmente no tenemos página, está en construcción la página, pero puedo dar mi número o el número de atención al cliente donde se pueden abocar para cualquier necesidad, 4188-5048. Ahí con mucho gusto lo que necesiten. Perfecto, pues muchas gracias, Mike, por este ejemplo, por este testimonio, por animarnos a hacerle caso a Dios, obedecerlo y hablar de las verdades absolutas, que creo que eso me llevo en el corazón. Y pues recuerden que lo seguimos esperando aquí en el próximo episodio. Cada miércoles hay estreno y recuerden que crucemos la otra orilla juntos. Que Dios les bendiga.